Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio típico del diagrama de fases. En esta ocasión tenemos un diagrama de fases plomo-estaño. Para resolver este tipo de ejercicios debemos de tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, que el porcentaje en peso del estaño se lee de izquierda a derecha. El porcentaje en peso del plomo se lee de derecha a izquierda, es decir, que este es el 0% de plomo y este sería el 100% de plomo. Otra consideración es que en caso de que no nos den por qué está compuesto una fase, se puede deducir, por ejemplo, en esta fase. Si no nos dieran esta fase, lo que tenemos que ver es qué es lo que hay al lado izquierdo y al lado derecho de esta fase. Y con esto estaríamos viendo por qué está compuesto esta fase. Con estas consideraciones vamos a resolver la pregunta A, que nos dice: para una temperatura de 300 grados centígrados y a una aleación de 30% de estaño, señalada por el punto determine las fases presentes, la composición química en cada fase y la cantidad de fases. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar el punto, y para determinar este punto debemos de interceptar la temperatura a 300 grados centígrados y a un 30% de estaño. Trazamos una línea y esta intercepción sería el punto que queremos determinar. Este es el punto donde vamos a determinar la fase presente. Si nos vamos por el lado izquierdo, encontramos el líquido. Y si nos vamos por el lado derecho, sigue siendo líquido. Por lo tanto, a esta temperatura y a esta composición, la fase presente es solo líquido. Ahora, la composición química de la fase. La composición química de este líquido es del 30% de estaño y 70% de plomo, porque sumados nos dan el 100%. Ahora la cantidad de fases. Por tener solo una fase presente, la cantidad de fases es el 100%. Para la pregunta B, para la temperatura de 230 grados centígrados y a una aleación del 30% de estaño, determine nuevamente las fases presentes, la composición química de cada fase, la cantidad de fases. Bueno, para la cantidad de fases, a esta temperatura y a esta composición de estaño, tenemos una temperatura de 230, que está más o menos por aquí, y el 30%, el punto estaría acá. Este sería el punto. Y las fases presentes que se encuentran en esta fase es el alfa más el líquido, o líquido más alfa. Ahora, la composición química de cada fase, para el líquido o para el alfa. Si nos vamos por el lado izquierdo, encontramos el alfa. Trazamos una línea y vemos que tiene una composición de más o menos 16% de estaño y lo que resta es de plomo, que sería el 84%. Para el caso del líquido, nos vamos por el lado derecho y encontramos el líquido. Trazamos una línea vertical y vemos que tiene una composición del 44% de estaño, más o menos. Y lo que resta sería de plomo, que es el 56% de plomo. Para la cantidad de fases aplicamos la regla de la palanca. Para el alfa sería el 44% de estaño menos el 30% de estaño sobre el 44% de estaño menos el 16% de estaño.
y el desarrollo lo multiplicamos por 100 y nos da 50%. Este sería la cantidad de fase para el alfa. Ahora para la cantidad de fase para el líquido. Para el líquido es este 30% menos el 16% de estaño sobre el 44% de estaño menos el 16% de estaño. Y a este desarrollo lo multiplicamos nuevamente por 100 y el producto sería 50%. Y esta es la cantidad de fase para el líquido. Para la pregunta C, que nos dice, para una temperatura de 150 grados centígrados, ya una aleación de 30% de estaño, determinar las fases presentes, la composición química de cada fase y la cantidad de fases. Para la temperatura de 150 grados centígrados, y ya una composición del 30% de estaño. Está aquí. El punto estaría por aquí. Entonces, lo primero que tenemos que determinar son las fases presentes. Y en toda esta fase encontramos alfa más beta. Las fases presentes son alfa más beta. La composición química de cada fase. Si nos vamos por el lado izquierdo, encontramos el alfa. Y la composición de este alfa es, si trazamos una línea vertical, nos daría más o menos el 12% de estaño y lo que resta sería de plomo, es decir, el 88%. Ahora, para el beta, si nos vamos por el lado derecho, encontramos el beta. Trazamos una línea vertical y más o menos encontramos que la composición de este beta es del 98% de estaño y lo que resta sería el 2% de plomo. De esta manera determinamos la composición química de cada fase. Ahora, para la cantidad de fases, aplicamos nuevamente la regla de la palanca. Para el alfa, el 98% de estaño menos el 30%, entre el 98% de estaño menos el 12%, y ese desarrollo lo multiplicamos por 100 y nos daría 79.06%. Este sería la cantidad de fase para el alfa. Ahora, para la cantidad de fase para el beta, sería el 30% de estaño menos el 12% sobre 98% menos 12% de estaño. Este desarrollo lo multiplicamos por 100 y nos da 20.93%. Esta sería la cantidad de fase para el beta. Para la pregunta D, nos dice, para una temperatura de 183 grados centígrados más una ligera variación de temperatura, ya una aleación del 80% de estaño, determinen las fases presentes, la composición química de cada fase y la cantidad de fases. Nos dice una temperatura de 183 grados, que es esta línea, pero nos dice una ligera variación de temperatura, está por encima de esta línea, ligeramente, y una aleación del 80% de estaño, aquí. Entonces este punto corresponde ahí. Cabe recalcar que está por encima de esta línea. Entonces las fases que nosotros encontramos por encima de esta línea es el líquido más el beta, es esta fase. Estas son las fases presentes. Ahora para la composición química de cada fase. Si nos vamos por el lado izquierdo, nos encontramos con el líquido, y este líquido está compuesto por
61.9% de estaño, y lo que resta sería plomo, es decir, el 38.1% de plomo. Para el beta, si nos vamos por el lado derecho, encontramos el beta. Si trazamos una línea, este beta aproximadamente está compuesto por 97.8% de estaño y lo que resta de plomo, es decir, el 2.2%. De esta manera hallamos la composición química de cada fase. Ahora, para la cantidad de fases, nuevamente aplicamos la regla de la palanca. Para la cantidad de fases para el líquido, decimos que el 97.8% de estaño menos el 80% sobre el 97.8% menos el 61.9%. El desarrollo de esta operación lo multiplicamos por 100 y nos da 49.58%. Esta sería la cantidad de fase para el líquido. Para la cantidad de fases para el beta, nuevamente aplicamos la regla de la palanca, que sería el 80% de estaño menos el 61.9% de estaño sobre 97.8% de estaño menos el 61.9% de estaño. Este desarrollo lo multiplicamos por 100 y nos da 50.42%. Cabe recalcar que esta sumatoria debería de darnos siempre el 100%. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.